Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Nuevamente estamos con la disposición de entregar la palabra del Señor a ustedes que fielmente se enlazan domingo a domingo, semana a semana en estos tiempos de confinamiento, porque no estamos teniendo nuestras reuniones allá en el templo. Pero esperemos que pronto, hermano, ya estaremos allá y nuevamente nos vamos a gozar y vamos a alabar al Señor como hermanos, como pueblo, allá en la casa del Señor con nuestros hermanos. Por lo tanto, vamos a orar al Señor pidiéndole sabiduría y protección y bendiciones. Dios de los cielos, te damos gracias, Señor, porque con tu misericordia y con tu bondad, nuevamente en esta semana, nos disponemos, Señor, a estar bajo tu servicio, ser instrumento en tus manos para presentar a tu pueblo que escucha tu palabra como alimento espiritual, como el maná celestial, Señor, que baja del cielo. Así es tu palabra, alimento espiritual. Por lo tanto, Señor, tu palabra proclamada el día de hoy puede traer bendición, Señor, para tu pueblo que escucha, Señor, con ansiedad, con gozo, Señor, tu palabra. Por lo tanto, Señor, la disponemos a presentarla bajo tu dirección y bajo tu sabiduría. En el nombre de Cristo, amén. Sin lugar a duda, mis amados hermanos, cuando hablamos de desafíos que tenemos que enfrentarnos nosotros como seres humanos, ya bien sea como hombres delante de Dios, como familia, como esposos, como padres, también como iglesia, como parte de esa iglesia que tú has comprado con sangre. No es un trabajo fácil, hermanos, sino que es un trabajo bastante arduo, que necesita tiempo, sabiduría, dirección del mismo Dios, ¿verdad? Para que nosotros seamos agradables en su presencia, en nuestra manera de ser, actuando con prudencia, con la sabiduría que el mismo Señor nos da a todos nosotros que acudimos a Él para buscarla. Por lo tanto, para tener pues un testimonio, así lo podemos identificar, agradable delante del Señor, hermanos, tenemos que seguir su palabra, estar en comunión con Él. Esto es lo que debe de agradar a nuestro Dios, que desde el cielo Él nos ve. Hoy vamos a hablar acerca de un trabajo arduo, así como se titula la meditación de esta tarde, un trabajo arduo, y lo podemos encontrar allá en el libro de los Proverbios de Salomón, en su capítulo 2, los versículos hasta el 12. Hasta allá vamos a reflexionar sobre algunos puntos importantes y desde luego para que nosotros podamos tener una excelencia sabiduría, excelencia de la sabiduría de Dios. Por lo tanto, les invito a buscar allá en el libro de Proverbios, capítulo 2, versículos de 1 al 12. Lo vamos a leer de una manera, pues allá ustedes en la casa y yo aquí de esta transmisión. La excelencia de la sabiduría. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardarás dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la palabra la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová
y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de su sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las verdades del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino, cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. La discreción te guardará, te preservará la inteligencia, para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades. Esto es algo muy excelente, hermanos, para tener una sabiduría, lo que acabamos de leer. En este capítulo, Salomón describe los buenos resultados de seguir las instrucciones de la sabiduría. Por algo le titula el capítulo La excelencia de la sabiduría. Lo acabamos de leer y nos parece algo realmente importante y realmente algo muy interesante para que nosotros como pueblo de Dios podamos pedirle primeramente a Dios que esa sabiduría que Él está describiendo a través de Salomón, entonces podamos nosotros entender qué es lo que Dios quiere de nosotros, hermanos. Es algo muy importante que nos hagamos esta pregunta. Si nosotros queremos ser buenos padres, tenemos que ser buenos esposos. En principio, desde luego, tú como familia, tú como esposa, tú como esposo, tú como padre y tú como madre, forma un núcleo que es la familia. El Señor te ha concedido una familia con determinado número de hijos. Quizá ellos están en edad escolar, en edad infantil. Otros están en la edad de la adolescencia yendo a las escuelas públicas o privadas, fuera de la casa. O quizás tendrán algún joven ya de mayor edad, ya con profesión y todo, que se encuentra en el trabajo. ¿Qué es lo que aprendieron de ti en el hogar? ¿Qué es lo que tú como padre de familia le has dado a tus hijos? Por eso el mensaje de esta mañana, la reflexión de esta tarde, perdón, habla acerca de que es un trabajo arduo, hermano. Se necesita dedicación de tiempo, atención, paciencia. Ya bien sea como esposo, tengo que tratar a mi esposa que el Señor nos ha dado como compañera idónea en nuestra vida. Y tanto tú como esposo, como cabeza del hogar, y tú, hermana, como aquella que atiende el hogar y que debe de ser una ayuda idónea para tu esposo, para buen ejemplo de tus hijos. En realidad, ¿qué es lo que estamos entendiendo de esto? Primeramente, en los primeros 2 versículos dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. ¿Dónde se encuentra todo esto? En la palabra del Señor, hermanos. La palabra del Señor fue revelada para que nosotros tengamos la palabra de Dios escrita. Y de allá viene todo lo que el Señor quiere para nosotros. Ya bien sea como padres de familia, como esposos en el hogar. Y por qué no decirlo como hijos. Si ellos fueron instruidos desde pequeños en las cosas del Señor, lógicamente ellos también deben de presentar o de ejercer lo que ellos han aprendido del hogar para buen testimonio de sus amistades. Esto es muy importante, hermanos.
La escuela en nuestro hogar es algo muy importante. Qué buenos maestros somos nosotros como padres de nuestros hijos. Un trabajo bastante difícil. Así es. Pero con la ayuda del Señor, con la ayuda a través de su palabra revelada a nosotros, a través de Dios, podemos nosotros entender que Salomón, cuando habla de esto, es porque él había recibido de Dios lo que él está escribiendo. Salomón fue el hijo de un rey que el Señor amaba a David, su siervo, porque tenía un corazón conforme a Dios. Independientemente de la vida de David, como seres humanos tenemos errores, cometemos errores. Pero si nosotros nos dejamos guiar por el Señor, yo estoy seguro que nuestro corazón va entendiendo el temor a Dios. Y es lo que pasó con David. Podemos calificarlo con un personaje que tuvo muchos errores en la vida, pero tuvo un corazón grande que amaba a Dios. Y a final de cuentas, él aprendió que el temor a Dios es buscarlo cada día. Y David así lo hacía. Una etapa de su vida fue difícil. Él tuvo muchos enemigos, pero él siempre demostró el temor a Dios. Eso nos debe de mover a nosotros, mis amados hermanos, para que nosotros podamos buscar agradarle a Dios a través de nuestro comportamiento. Y nuestro comportamiento está basado en el conocimiento de la palabra de Dios. Si nosotros dedicamos tiempo a la palabra de Dios, vamos a ser sabios en nuestra opinión. Vamos a ser sabios en nuestra manera de ser. Vamos a ser íntegros en buscar a Dios para entregarle nuestra alabanza, nuestra adoración, porque sabemos que de Él mana toda la sabiduría. Lo dice aquí Salomón, dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Si nosotros dedicamos el tiempo para buscar a Dios en nuestra vida, en nuestro diario vivir, yo estoy seguro, hermanos, que ese tiempo que vamos a dedicar buscando la sabiduría de Dios y la inteligencia en nuestras vidas para poder amarlo, y la respuesta de Dios no se va a hacer esperar, mis amados hermanos, porque acudimos al Dios de nuestra vida, acudimos al Dios que nos da la sabiduría, la inteligencia, el Dios que nos da la salud, para que nosotros podamos cumplir, ya bien sea como esposa, como esposo, como padre o como madre. Desde luego, si esto le enseñamos a nuestros hijos en el hogar, yo estoy seguro que ellos van a aprender de nosotros. Y cuando ellos salgan allá a encontrarse con el mundo, yo estoy seguro que ellos van a aprender lo que aprendimos en el hogar. Es algo fabuloso, mis amados hermanos. La palabra de Dios en conocimiento trae bendiciones. Así que no descuidemos la palabra de Dios. No descuidemos y pasemos por alto lo que la palabra de Dios nos da a nosotros. Es verdad que Salomón, cuando él fue elevado a rey, lo primero que le pidió a Dios en sueños, no le pidió un ejército poderoso para poder derrotar a sus enemigos. Porque él sabía que Dios de su padre era un Dios que le daba la fuerza para vencer. Y yo estoy seguro, hermanos, que Salomón también aprendió de su padre. No lo dice la Biblia, así descrito como historia,
Pero tenemos que entender que si David se preocupó porque Salomón fuese el rey que Dios le había concedido, estoy seguro que venía de Dios. Todo esto venía de Dios. Y Salomón tenía el principio de su hogar. Independientemente de los errores de su padre, pero David le enseñaba que hay que amar a Dios. Y estoy seguro que Salomón lo veía en el comportamiento de su padre. No queremos entrar a la historia, porque no es el caso. Yo estoy seguro que Salomón sabía que cuando David se ausentaba de la casa es por algún motivo muy especial, porque Dios le había dado una comisión. Cuando él huyó quizás de su familia porque lo buscaban sus enemigos por el mismo rey Saúl, Salomón lo sabía. Hay que entenderlo, hermano, porque es la historia. Y esto es algo muy importante que Salomón está escribiendo en estos momentos. Tenemos que apegarnos a la palabra de Dios. Quizá cuando tú leas la historia de Salomón te va a parecer algo que en realidad vas a cuestionarlo. Pero a nosotros no nos basta, no nos toca a nosotros cuestionar los proyectos de Dios. La vida de Salomón sirvió para algo muy importante, hermanos. Sus errores de Salomón y su infidelidad hacia Dios posteriormente sirvió para dar ejemplo a las futuras generaciones. Salomón, el rey que lo tenía todo, se convirtió en un hijo pródigo. Pero gracias a Dios que Él lo recibió nuevamente con los brazos abiertos. Y Él lo experimenta cuando escribe estos libros que estamos leyendo nosotros. Pero aquí nos está dando el consejo sabio de lo que Él recibió de Dios. Entonces, mis amados hermanos, qué importante es que nosotros no descuidemos la palabra del Señor. Procuremos leerla día con día, para que nos dé esa sabiduría que necesitamos para conocer más ese Dios que nos ama a nosotros. Y también la oración, qué tan importante es que nosotros podamos decir como aquí escribe Salomón: si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, así como la plata la buscares y la escudriñares como a tu tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Esto es, hermano, la palabra de Dios hablada, la palabra de Dios escrita, la oración elevada con un corazón sincero. Yo estoy seguro que vale más que toda plata u oro o tesoro material aquí en la tierra. Y Salomón lo dice. Entonces vamos a entender que en realidad la sabiduría que viene de Dios es algo que no tiene valor, hermanos. No le podemos poner el valor, pero sí la podemos experimentar recibiéndola porque viene del Señor. Así que cuando nosotros podamos valorar todo lo que Salomón nos está diciendo a través de estos versículos que acabamos de leer, y le diéremos nosotros la importancia y lo valoremos como que realmente es palabra de Dios revelada y que la palabra de Dios es viva y es verdadera y traerá a nosotros bendición tras bendición porque viene de Dios. Entonces, cuando valoremos esa sabiduría que podemos obtener nosotros a través del conocimiento de Dios, a través de su palabra, a través de la comunión que nosotros podemos tener día a día con Dios, estoy seguro, hermano, que somos buenos receptores de lo que Dios quiere para nosotros y nos va a dar la capacidad para ser buenos padres, nos va a dar la capacidad para ser buenos esposos,
nos va a dar la capacidad como hijos de poder honrar a nuestros padres en todo tiempo. Yo estoy seguro que nosotros vamos a dar como familia un buen testimonio. Y entonces podemos decir, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ojalá, hermanos, que esta reflexión de la palabra de Dios la grabemos en nuestros corazones y en nuestras almas para que nosotros seamos sabios en nuestra manera de ser, presentados ante Dios como Él le agrada. Señor, te damos gracias en esta tarde porque nos diste la oportunidad de escuchar tu palabra. A través de tu misma palabra nos has hablado el día de hoy. Permite, Señor, que esa sabiduría que necesitamos nosotros como seres humanos la podamos obtener, Señor, llegando a ti a través del conocimiento de tu palabra y la comunión que nosotros podamos tener contigo día con día para tener un testimonio de que en realidad adoramos a un Dios sabio, un Dios inteligente, un Dios de amor, un Dios de misericordia, y que lo que recibimos aquí en la tierra como hijos tuyos, Señor, es una dádiva que tú nos has dado. Pedimos por la familia de esta comunidad, de esta misión que tenemos en este local. Te pedimos por cada uno de las familias integrantes de esta misión. Señor, tú sabes sus necesidades, tú sabes su situación en estos momentos. Señor, en tus manos te los encomiendo, cualquiera que sea, Señor, en estos momentos. Pero también te pedimos por nuestros vecinos, que estamos en medio de ellos. Te pedimos también bendición para cada hogar, Señor. Perdona nuestras faltas, en el nombre de Cristo oramos. Amén.